Solo 3 días después de la guerra contra el Atlético de Madrid de 120 minutos de alta exigencia, nos jugamos un partido de liga de alta intensidad contra el Villarreal. Así que en el vídeo de hoy os voy a dar el 11 que yo pondría si fuese Carlo Ancelotti. Lo dicho, mañana jugamos contra el Villarreal, un partido muy complicado de liga. El Villarreal siempre es uno de los rivales más complicados de la primera división y solo tenemos 3 días de descanso, que ni siquiera son 3 días completos, porque el Madrid juega a las 6:30, si mal no voy, y jugó el miércoles a las 9 de la noche, 120 minutos contra el Atleti, muy poquito tiempo de descanso, algo que no termino de entender, porque el Madrid jugó el miércoles en Champions y juega el sábado en Liga, mientras que el FC Barcelona jugó el martes en Champions y juega el domingo en Liga. Y el Atlético de Madrid, que jugó el miércoles, juega contra el Barça también el domingo. Entonces, es algo que no termino de entender, por qué el Madrid tiene que jugar el sábado en vez de ponerle también el domingo y tener más o menos el mismo descanso que los otros dos equipos. Lo dicho, cosas que no termino de entender de estos horarios de la Liga, pero bueno, hay que afrontarlo y hay que intentar ir con todo a ese partido para no descolgarnos de la Liga, pero yo ya sabéis lo que pienso. Creo que la Liga ya nos la han intentado robar. En el momento en el que volvamos a escalar y si nos volvemos a poner por delante por algún motivo, nos van a volver a bajar, como hicieron de mala manera con esos 3 atracos seguidos que nos metieron frente a Osasuna, frente al Atlético de Madrid y frente a... ¿contra quién fue el otro? Bueno, contra el Español, Osasuna y Atlético de Madrid, esos 3 atracos seguidos que nos metieron, en los cuales solo sacamos un punto, porque perdimos contra un punto o dos, creo que empatamos contra Atleti y contra Osasuna, si mal no voy, y perdimos contra el Español. Entonces, bueno, la Liga tampoco hay que tirarla, pero creo que también es un instrumento para poder meter a jugadores en rotación y para hacer un poco la plantilla más larga, porque al final el Madrid tiene la plantilla muy corta y se ha visto que los jugadores que salen desde el banquillo pueden cambiarte los partidos, como hizo el otro día tanto Fran García como sobre todo Camavinga contra el Atlético de Madrid, que se comió el partido. O sea, Eduardo se comió el partido de una manera espectacular desde el banquillo. Es un jugador que estaba en un mal momento, pero que, coño, que el Madrid ya tiene muchos jugadores en mal momento porque no juegan, pero si les pones a jugar, si les das minutos, si les metes en la rotación y en la dinámica del equipo de jugar partidos, van a empezar a sacar mejor nivel, van a empezar a mejorar. Y voy a hacer un vídeo después comentando un poco la gestión de plantilla de este Real Madrid de Carlo Ancelotti respecto al de Zinedine Zidane de la temporada 16-17, donde se ganó el doblete con esa unidad B tan famosa, porque creo que es comparable esta unidad B respecto a aquella. Creo que tanto el 11 como la unidad B era mejor la de la 16-17, que tengo un vídeo analizándolo a principio de temporada, antes de que empezara la temporada, pero aún así creo que esta unidad B es tremenda, con jugadores espectaculares como Güler, como Brahim, como Endrick, como Camavinga, como Luka Modric, como, pues, es que hay muchos, como Camavinga, que podría ser incluso unidad B. O sea, creo que la unidad B del Real Madrid es espectacular, pero no se le está sacando ningún tipo de provecho y lo único que estamos haciendo es cortar la plantilla, cansando a los titulares y cargándoles de muchísimos minutos, y al final esto es contraproducente porque los titulares están jugando peor y los suplentes están también mucho peor porque están fuera de forma o fuera de dinámica. Entonces, lo dicho, vamos a hacer el 11 del Real Madrid y luego de el que creo que va a poner Carlo Ancelotti, pero voy a daros el mío. Y vamos a empezar en portería con Thibaut Courtois, que el otro día contra el Atlético de Madrid fue uno de los jugadores más destacados, por no decir el más destacado, no solo del Madrid sino del partido. Hizo varias paradas de gran valor, creo que ninguna milagrosa, pero sí que muy buenas paradas Thibaut Courtois, demostrando el seguro que tenemos con este portero. Luego nos vamos a ir a la defensa para ejes centrales, donde en un lado voy a colocar a Raúl Asensio, que está en un gran momento de forma, que tiene poquitos minutos en las piernas para lo que podría ser una temporada de tantos partidos. O sea, realmente tiene menos de un 50% de los minutos jugados. Y en el otro lado voy a colocar a David Alaba, que el otro día contra el Rayo jugó de central, jugó bien, y nos quitamos minutos a Rüdiger, que Rüdiger, luego lo veréis, pues está en un 82% de los minutos y porque ha tenido lesiones, si no, seguiría jugando. Es un jugador que está jugando con prácticamente todos los partidos con la rodilla vendada, con artrosis en la rodilla o artritis en la rodilla. O sea, es un jugador que es carne de volver a reventar, así que antes de que las lesiones le obliguen a Carlo Ancelotti a rotar a Rüdiger, yo le empezaría a rotar ya, porque lo dicho, viene de jugar 120 minutos contra el Atlético de Madrid y meter el gol de la victoria en la tanda de penaltis. Pero creo que es un jugador que tiene que descansar. Una edad, precedente de lesiones y muchos minutos en las piernas. Creo que son 3 factores muy condicionantes para jugársela y arriesgar el tipo de Antonio Rüdiger, su salud física. Ahora sí nos vamos a ir al lateral izquierdo, donde voy a colocar a Fran García. O sea, el partido de otro día de Mendy es nefasto, pero de un jugador anticompetitivo, de no saber controlar un balón, de tener un balón en salida fácil para sacar el balón, o por lo menos para no perder la posesión, y acabar perdiendo el balón por enrollarse, por no saber controlar un balón, por no saber ni siquiera valorar el peligro. Una vez terminas de conseguir controlar un balón raso, que te tiras 5 segundos para controlarlo,
y ya tan encimado por tardar tanto, luego en vez de, aunque sea tirarla para arriba, perderle que te genere una ocasión peligrosa. O sea, el partido de Mendy fue desastroso, Fran García jugó muy bien y Fran García es un jugador que últimamente no está jugando mucho y para mí tendría que ser titular. O sea, yo ya sabéis, ya defendiendo durante mucho tiempo que Fran tenía que jugar por encima de Mendy, sin parecerme ninguna maravilla. Me parece que Fran aporta más que Mendy y bueno, Mendy tuvo la eliminatoria contra el Manchester City y la ida contra el Atleti, que no jugó mal, pero el otro día el partido es desastroso y creo que es conveniente que Fran García empiece a sentarse en el puesto porque te aporta mucho más de lo que te aporta Ferland Mendy, que no es ni bueno defensivamente a día de hoy y ofensivamente es un jugador nulísimo. Nos vamos a ir al lateral derecho, donde voy a colocar a Federico Valverde. Parece que ya está bien recuperado de su lesión, contra el Rayo, si mal no voy, jugó unos minutitos, jugó los 120 contra el Atleti, no se le vieron molestias, no se le vio ningún tipo de problema, así que bueno, para compensar un poco la defensa con Alaba, vamos a colocar aquí al colega Federico Valverde, que vuelva a tener minutos, pero ya la semana que viene, por ejemplo, en el partido contra el Leganés, que es justo el previo al partido intersemanal de Copa, ahí ya les rotaría a Federico Valverde. Luego nos vamos a ir al medio del campo, donde voy a colocar doble pivote con Tchouaméni y con Camavinga. Modric jugó contra el Rayo de titular, contra el Atleti jugó de titular, jugó muy mal contra el Atleti, jugó muy bien contra el Rayo, Camavinga jugó muy bien contra el Atleti, entonces para darle un poquito de esa continuidad a Eduardo Camavinga, para darle un poco esa recompensa por el gran partido que hizo, le colocaría en el doble pivote con Tchouaméni, que creo que es una vía que el Madrid va a tener que empezar a explotar, porque Ancelotti no va a colocar a Jude Bellingham en la base de la jugada, así que lo único que le queda a Carlo Ancelotti es empezar a ver cómo congenia el centro del campo con Tchouaméni y Camavinga y a ver si puede dar un salto que no dio el otro día con Luka Modric. En la posición más adelantada de los mediocampistas, en esa posición de media punta, voy a colocar a Jude Bellingham, al jugador inglés. No hizo un buen partido contra el Atleti, creo que la segunda parte mejoró y en la prórroga todavía mejoró más, pero en la primera parte no se le vio prácticamente ni correr, se le vio una desgana a nivel defensivo que no es propia de él y mucha gente no, es que estaba cansado. ¿Cansado de qué? Pero si lleva 10 partidos sancionados, o sea, que ha jugado el de los últimos 5 o 6 partidos del Madrid, habrá jugado 1 o 2, o sea, no entendí ese pasotismo de Jude Bellingham a nivel defensivo. Entonces, bueno, es un partido, luego mejoró la actitud de la segunda parte y sobre todo en la prórroga, así que tampoco vamos a matar a Jude Bellingham por un solo partido, así que nada, Bellingham tiene que jugar, o sea, es que es de los mejores jugadores del mundo. En banda izquierda voy a colocar a Vinicius Junior. El otro día contra el Atleti no tuvo un buen partido, pero ya lo analizamos, que cada vez que recibió un balón tenía 3 tíos encima, no 2, 3 tíos encima. Podéis ir a ver el vídeo que hice ayer, 3 tíos encima cada vez que cogía el balón, y aún así, que es lo que me molesta, es que no había un compañero libre, que eso es lo que más me molesta, decir, joder, si tienes a un tío que te está recibiendo atenciones de 3, ¿cómo puede ser que tú no compenses por otras zonas del campo y tengas huecos libres y tengas jugadores para recibir y para generar superioridades? Ya que te están haciendo superioridad en un lado, que tenga Vinicius una opción de pase para generar superioridades por otro perfil, por esos 3 jugadores que ha arrastrado. Es que nada de eso, no hay un juego colectivo que acompañe a las atenciones que recibe Vinicius. El Villarreal no creo que haga ese triple marcaje, el Villarreal no creo que juegue como el Atlético, con 11 metidos debajo del palo, y bueno, creo que es un partido en el que Vinicius, bueno, puede ser reivindicativo después de fallar el penalti del partido tan malo contra el Atleti, puede ser un partido reivindicativo y de volver a coger confianza, que venía de marcar un gran gol y una gran asistencia al Rayo Vallecano. Y nos vamos a ir al centro de la delantera, donde voy a colocar a Endrick. ¿Por qué te vas a cargar a Kylian Mbappé? ¿Le estás matando por el partido el otro día? No, no, no. Nada de eso, gente. Nada de eso. Primero, creo que Endrick hay que meterle en dinámica. Y segundo, Mbappé jugó con supuestamente molestias en el tobillo contra el Atlético de Madrid. No me parece necesario forzar a Kylian Mbappé en el partido contra el Villarreal. O sea, que jugó con molestias en el tobillo, le metimos 120 minutos contra el Atleti, le vamos a meter a los 2 días y medio otros 90 minutos contra el Villarreal. Me parece una cafrada y estar comprando todas las papeletas del mundo para que tu delantero centro titular se lesione. Entonces, por ese tema, por el tema de la supuesta molestia del tobillo que le hizo entrenar el día de antes en solitario la primera parte de la sesión de entrenamiento, por eso creo que es conveniente no colocar a Kylian Mbappé, y es conveniente, pues encima le damos ese plus de vamos a colocar a Endrick y vamos a meter en dinámica a Endrick, que es un jugador que ha demostrado que tiene una gran capacidad para el gol. Entonces, el otro día que jugó de titular contra la Real Sociedad, que es un gran equipo, es un equipo que está al nivel del Villarreal, jugó de titular en Copa y metió el gol de la victoria y de un larguero que casi te pone el 2-0 y te sentencia prácticamente la eliminatoria. Entonces, por eso creo que hay que meter a Endrick, y en banda derecha voy a colocar a Güler, un poquito por lo mismo. Rodrigo es un jugador que tiene mucho desgaste en estos partidos
partidos grandes porque es el que más defiende de los de arriba y arriba atacando luego ataca mucho también, hace muchos esfuerzos, aunque no jugó el partido completo, creo que es conveniente también rotarle de vez en cuando un jugador que ha acumulado tantos esfuerzos como Rodrigo Goes en estas series eliminatorias de Champions, tanto City como Atlético de Madrid. Y lo han dicho, meter un poquito también a Arda Güler en juego porque no está jugando absolutamente nada. O sea, contra el Atleti jugó de titular Brahim en el primer partido, el segundo salió como cambio, que el segundo lo jugó muy mal, el primero lo jugó muy bien. Y Arda Güler no ha jugado nada en esta serie de partidos y es un jugador que creo que tiene una calidad tremenda y que es un jugador que te puede aportar mucho a la plantilla. Y me parece indigno tener a un jugador como Arda Güler habiendo jugado el 26% de los minutos en los que ha estado disponible. O sea, que por ese tema voy a colocar a Arda Güler de titular porque creo que puede venir bien. Es un poco repetir, no el 11 de la Copa, pero sí el ataque de la Copa, ¿no? Vinicius, Endrick, Arda Güler y luego acompañando ahí Jude Bellingham, acompañando Camavinga, Tchouaméni. O sea, creo que es un 11 en el cual estamos manteniendo muchos titulares, pero estamos rotando a ciertos jugadores o que tienen molestias o que acumulan muchos minutos en las piernas. Así que dejadme qué pensáis vosotros de este 11 en comentarios, ya sabéis que vuestra opinión es muy importante. Y ahora os voy a dar el 11 que creo que va a meter Carlo Ancelotti. Y bueno, creo que Carlo Ancelotti va a tirar, pues viendo este 11, va a colocar a Mendy de titular, bueno, no sé, lo mismo te coloca a Fran García, pero mínimo te coloca a Rodrigo y a Mbappé. Creo que puede ser un 11 parecido a este, pero te va a colocar mínimo a Rodrigo y a Mbappé y lo mismo te coloca a Lucas Vázquez de titular y se carga a Camavinga del centro del campo para meter a Valverde, porque es verdad que el otro día cuando jugó Valverde en el centro del campo, el Madrid mejoró mucho y lo mismo Carlo Ancelotti ya tiene eso en su cabeza, espero que no, pero bueno, que es una posibilidad, o sea que quizá el 11 de Ancelotti sea Lucas Vázquez en el lateral, Valverde por Camavinga y luego arriba Mbappé y Rodrigo Goes. Así que nada, dejadme en comentarios qué opináis de mi 11, si os gusta, si no, en qué estáis de acuerdo, en qué no, que ya sabéis que tanto los me gustas como los comentarios ayudan una barbaridad para posicionar el vídeo arriba, para que el algoritmo vea que esto interesa y se lo recomienda a más personas. También recordaros que os suscribáis si no estáis suscritos porque os estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid, me ayudáis a cumplir mi sueño y sabéis cómo también ayudáis a cumplir mi sueño siguiéndome tanto en TikTok como en Instagram porque así tengo más suscriptores en esas redes que son las que más fácil te dan, más facilidad te dan para conseguir patrocinadores y puedo conseguir patrocinadores y así pues vivir de esto. Así que nada, muchísimas gracias a todos, like, comentad, suscribiros, seguidme en TikTok, en Instagram y nos vemos en la próxima. Adiós.